Lunes, 9 de febrero de 2004, 19:27. Una llamada al 91 informa que un coche ha chocado contra un banco de nieve en una ruta rural de New Hampshire. Cuando la policía llega, no hay nadie. Maura Murray tenía apenas 21 años. Estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts, era atlética, reservada, inteligente. Durante el día había enviado correos electrónicos a sus profesores informando que se ausentaría durante una semana por una emergencia familiar. Después, vació su cuenta bancaria, $280. Empacó algunas pertenencias, imprimió direcciones de alojamiento en Vermont y partió. Nadie sabe exactamente por qué. Conducía un Saturn negro de 1996. A las 19:25, un vecino escuchó el ruido del choque. Al acercarse, encontró a Maura dentro del vehículo. Ella dijo que ya había llamado a asistencia vial. No era cierto. Minutos después, el vecino regresó a casa para llamar a la policía. Cuando ésta llegó, Maura ya no estaba. No había señales de lucha. El coche estaba cerrado. Dentro se encontraron botellas de vino, una abierta y parcialmente derramada, sus libros y un número impreso de reservas de hoteles. No se encontraron huellas en la nieve que indicaran que huyó. Tampoco había rastros de sangre. Era como si hubiera desaparecido en el aire. La policía inicialmente trató el caso como una simple huida voluntaria. Una chica estresada, probablemente escapando de sus problemas. Pero los problemas solo se multiplicaban. Durante los primeros días de búsqueda, las autoridades actuaron con lentitud. No se emitió ninguna alerta inmediata. A ojos de muchos, Maura era solo una joven que había decidido alejarse por cuenta propia. Pero a medida que pasaban las horas, su familia empezó a notar que algo no encajaba. Fred Murray, su padre, estaba convencido de que su hija no había desaparecido por voluntad propia. Maura había hablado con él 2 noches antes. Estaban planificando la compra de un nuevo auto. Esa no es una conversación típica de alguien que planea huir. Los amigos también estaban desconcertados. Sí, Maura había tenido momentos difíciles en las semanas anteriores. Había tenido un problema con una tarjeta de crédito y un incidente en el campus que la había dejado emocionalmente afectada, pero nada que explicara una desaparición tan repentina. Además, su historial mostraba una personalidad meticulosa, organizada, no era impulsiva, y había dejado todo atrás: teléfono, cartera, pasaporte. ¿Quién planea desaparecer sin llevarse nada? Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Se había perdido en el bosque nevado, herida y desorientada? ¿Había aceptado ayuda de un extraño con intenciones oscuras? ¿O fue víctima de una conspiración más profunda, quizá relacionada con alguien de su entorno? Los perros rastreadores siguieron su rastro por apenas unos metros desde el vehículo. Luego, nada. Ni huellas, ni olor, ni señales. Era como si Maura se hubiese desvanecido entre la nieve. La escena del accidente dejó más preguntas que respuestas. La botella de vino derramada sugería que había bebido. ¿Estaba desorientada por el alcohol? ¿Había tenido un accidente más grave del que parecía? Pero el coche apenas tenía daños. No había airbag desplegado. Era un choque menor. Lo más inquietante era el tiempo. Había una ventana de solo 7 a 10 minutos entre el choque y la llegada de la policía. En ese corto intervalo, Maura salió del coche y desapareció sin dejar rastro. Había dejado el coche cerrado. Su teléfono móvil nunca volvió a emitir señal. No se usaron sus tarjetas. No se conectó a internet. No hizo llamadas. Como si el mundo se hubiera tragado su existencia.
Uno de los elementos más misteriosos fue la supuesta llamada al servicio de asistencia vial que Maura le mencionó al vecino. Investigaciones posteriores demostraron que nunca se realizó tal llamada. ¿Mintió porque alguien ya venía en camino? ¿O porque esperaba escapar por su cuenta antes de que llegara la policía? Otro punto clave. Se imprimieron direcciones de hospedajes en Vermont, pero no se encontró ningún indicio de que hubiera reservado alojamiento. Todo parecía indicar que Maura había emprendido un viaje sin destino claro. ¿Pero por qué? ¿Hacia dónde? ¿Con quién? Conforme la atención mediática crecía, comenzaron a surgir aspectos poco conocidos de la vida de Maura. No todo era lo que parecía. Semanas antes de desaparecer, Maura había estado implicada en un extraño incidente en el campus de la Universidad de Massachusetts. Fue encontrada llorando desconsoladamente en su puesto de trabajo como guardia estudiantil. Cuando su supervisora le preguntó qué ocurría, ella respondió simplemente: mi hermana. Sin embargo, su hermana más tarde negó que hubiese habido algún problema ese día. ¿Qué provocó esa crisis emocional repentina? También se supo que Maura había sido sorprendida usando la tarjeta de crédito de otra persona para pedir comida. Aunque era un delito menor, el caso estaba pendiente. Algunos especulan que la presión de esa audiencia próxima pudo haber influido en su decisión de desaparecer. Pero para su padre, eso era ridículo. Maura no era de huir de sus problemas. Otra pieza del rompecabezas fue su relación amorosa. Maura tenía un novio en la Academia Militar de West Point. Habían estado juntos por años, pero la relación se había vuelto distante. En los días previos a su desaparición, él recibió un mensaje de voz incompleto desde el teléfono de Maura. Solo se oía un leve sollozo. Y luego, silencio. ¿Estaba tratando de decir algo? ¿O fue una llamada accidental? La familia comenzó a sospechar que Maura había estado viviendo bajo un estrés emocional mucho más profundo del que aparentaba. Un tipo de carga que podría llevar a alguien a huir o a cometer un acto desesperado. Pero huir no explicaba el silencio absoluto posterior. El mundo no se traga personas sin dejar huellas. ¿O sí? Las teorías sobre lo que ocurrió con Maura Murray se pueden dividir en tres grandes grupos. 1. Huyó voluntariamente. Algunos creen que Maura simplemente quiso desaparecer, que su vida estaba llena de presiones, problemas legales, conflictos familiares, decepción amorosa y que simplemente decidió empezar de nuevo, quizá en Canadá. Pero para esta teoría funcionar, ella habría tenido que planearlo perfectamente. Abandonar su coche en un sitio remoto, desaparecer en pocos minutos, nunca contactar con nadie ni usar tecnología por más de 20 años. ¿Realmente es posible que una joven de 21 años lograra eso sin ayuda? 2. Fue víctima de un crimen. Muchos creen que Maura pudo haber aceptado ayuda de un extraño. Alguien que pasó por la carretera y se ofreció a llevarla. Un secuestrador. Un asesino. Esta teoría explica la desaparición inmediata y la falta de rastros. ¿Pero por qué no hubo testigos? Era una zona rural, sí, pero había casas cerca. Nadie vio otro vehículo sospechoso. Nadie escuchó un grito. Nada. 3. Tuvo un accidente en el bosque. Algunos investigadores creen que Maura pudo haberse adentrado en el bosque, quizás aturdida, herida o bajo efecto del alcohol, que murió de hipotermia y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero esa zona fue rastreada durante semanas con perros, drones, voluntarios y helicópteros. Nada, ni una prenda, ni un hueso, ni una pista. 20 años han pasado desde que Maura Murray desapareció en aquella carretera solitaria de Haverhill, New Hampshire. 20 años sin respuestas, sin rastros, sin cierre.
Su caso ha dado lugar a cientos de documentales, libros, foros de Internet, teorías conspirativas y una comunidad entera dedicada a desentrañar el misterio. Incluso el FBI reabrió el caso. Se hicieron búsquedas nuevas, excavaciones, se interrogaron testigos, pero el vacío permanece. Para su familia, el dolor nunca ha cesado. Fred Murray, su padre, ha recorrido miles de kilómetros, ha golpeado puertas, ha buscado en lagos, cuevas, casas abandonadas. Sigue convencido de que alguien sabe lo que pasó, y puede que tenga razón. Hay detalles que nunca fueron completamente explicados. Informes perdidos, declaraciones cambiantes, personas que no cooperaron. ¿Fue una desaparición planeada? ¿Un crimen encubierto? ¿Un accidente ocultado? O tal vez Maura fue víctima del azar, del lugar equivocado, del momento equivocado. Lo único que sabemos con certeza es que nadie desaparece así. Una joven brillante, un coche varado, una noche helada, y después, nada. La historia de Maura Murray no solo es inquietante por su misterio, sino por lo que dice sobre lo frágil que es nuestra existencia. Un desvío, un minuto, una mala decisión, y el mundo puede tragarte sin dejar rastro. Si tienes información sobre el caso de Maura Murray, contacta a las autoridades de New Hampshire. Cada pista, por mínima que parezca, puede marcar la diferencia. Archivo del Horror continuará compartiendo los casos más desconcertantes del mundo real. Suscríbete para no perder los próximos archivos, porque el miedo es real